En defensa de la tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en defensa de la tradición. Capítulo a capítulo vamos dándonos cuenta de la gravedad del conflicto no asumido, no reconocido por la Iglesia de hoy entre la santa doctrina y las distintas corrientes filosóficas, ideológicas del mundo que buscan zafarse, liberar, entre comillas, al hombre de una sujeción a un orden natural y más aún de un orden sobrenatural. Seguimos con Monseñor Marcel Lefebvre, quien realmente nos va evidenciando lo que comentaba anteriormente. En esta ocasión, el mito de la sola libertad, de Lamennais a Sagnières. Y en nuestra segunda parte, terminamos de estudiar la actuación de San Pío X, Papa, frente al modernismo. Apenas constituido, el liberalismo católico va a lanzarse al asalto de la Iglesia con la bandera del progreso. Permitidme evocar algunos nombres de este liberalismo progresista. Lamennais, ya estudiado en otros capítulos de En defensa de la tradición, ahora expuesto por Monseñor Lefebvre. Felicité a Lamennais, sacerdote, que se rebelará contra la Iglesia y será infiel a su sacerdocio. Funda su liberalismo en el mito del progreso de la humanidad que se manifiesta por medio de aspiraciones crecientes de los pueblos hacia la libertad. Este movimiento, dice, tiene su principio indestructible en la ley primera y fundamental, en virtud de la cual la humanidad tiende a despojarse progresivamente de los lazos de la infancia, a medida que el cristianismo creciente y en desarrollo va emancipando la inteligencia y los pueblos alcancen, por así decirlo, la edad madura. En la Edad Media, la humanidad está en su infancia y necesita la tutela de la Iglesia. Hoy día los pueblos ya adultos deben emanciparse de esta tutela, separando la Iglesia del Estado. En cuanto a la Iglesia, debe adaptarse a este nuevo orden de cosas que ella misma ha creado. Un nuevo orden social fundado sobre un inmenso desarrollo de la libertad que el catolicismo ha hecho necesario, desarrollando en nuestras almas la verdadera noción y el sentimiento del derecho, afirmaba Lamennais. En la presentación del programa del diario L'Avenir,
nos da el remate perfectamente liberal de la teoría de Lamennais. Todos los amigos de la religión deben comprender que ésta no necesita sino una sola cosa: la libertad. Era querer someter a la Iglesia al derecho común, a todas las asociaciones o confesiones religiosas ante la ley. El Papa Gregorio XVI no podía dejar de condenar este error y lo hizo en la encíclica Mirari Vos del 15 de agosto de 1832, condenando, comillas, aquellos que quieren separar la Iglesia del Estado y romper la mutua concordia del imperio y del sacerdocio. Lo que es cierto, pues, explica, lo que es cierto es que esta concordia, que siempre fue tan favorable y saludable a los intereses de la religión y a los de la autoridad civil, es temida por los partidarios de una libertad desenfrenada. Y añade, esta máxima absurda, o mejor dicho, este delirio, que propugna ser preciso asegurar y garantizar a quien sea la libertad de conciencia. Recordemos que Lamennais nació en 1782 y murió en 1854. Ciertamente la Iglesia no podía acomodarse al principio revolucionario y liberal de la libertad para todos, que a todas las opiniones religiosas se reconozca la misma libertad, sin discriminación. En cuanto a la emancipación progresiva de la humanidad, la fe católica le da su verdadero nombre: la apostasía de las naciones. Marc Sagné y Le Sillon. A pesar de las condenas de los papas, el liberalismo progresista continúa su penetración de la Iglesia. El padre Emmanuel Barbier escribió un pequeño libro titulado El progreso del liberalismo católico en Francia bajo el pontificado del Papa León XIII. Hay un capítulo que trata del catolicismo progresista, del cual el autor dice, comillas, la expresión del catolicismo progresista es la que Fogazzaro presenta en su novela Il Santo para designar el conjunto de reformas que él pide a la Iglesia en su doctrina, su vida interior y su disciplina. Hay casi una identidad de tendencias entre el movimiento que estudiamos en Francia y aquel cuyo portavoz más escuchado en Italia es actualmente Fogazzaro. Si Fogazzaro expuso sin vergüenza alguna el plan de penetración de la Iglesia por el modernismo, eso quiere decir que el modernismo y el catolicismo liberal son compartimentos vecinos y tienen tácticas semejantes. En 1894, Sagné funda su revista Le Sillon, que se convertirá en un movimiento de la juventud que sueña con reconciliar a la Iglesia con los principios de 1789, el socialismo y la democracia universal, basándose en el progreso de la conciencia humana. La penetración de sus ideas en los seminarios, la evolución cada vez más indiferentista del movimiento, llevaron a San Pío X a escribir su carta Nuestra carga apostólica del 25 de agosto de 1910, que condena la utopía de reformar la sociedad acariciada por los jefes del sillón. Comillas, es su sueño el cambiar sus fundamentos naturales y tradicionales y prometer una ciudad futura edificada sobre otros principios que osan declarar más fecundos, más beneficiosos que aquellos sobre los cuales descansa la ciudad católica actual. El sillón tiene la noble preocupación de la dignidad humana, pero esta dignidad la entiende al modo de ciertos filósofos que la Iglesia está lejos de alabar. El primer elemento de esta dignidad es la libertad, entendida en el sentido en que, salvo en materia de religión, cada hombre es autónomo. De este principio fundamental saca las siguientes conclusiones. Hoy el pueblo está bajo la tutela de una autoridad distinta a él, de la cual debe librarse. Emancipación política,
una organización política y social fundada sobre este doble fundamento, la libertad y la igualdad, a los cuales pronto se agregará la fraternidad. Esto es lo que llaman democracia. Luego de haber denunciado, a ejemplo de León XIII, el falso lema de libertad-igualdad, San Pío X deja al descubierto las fuentes del liberalismo progresista del sillón. Comillas. Por último, en la base de todas las falsificaciones de las nociones sociales fundamentales, el sillón pone una falsa idea de la dignidad humana. Según él, el hombre no será verdaderamente hombre, digno de ese nombre, sino el día en que habrá adquirido una conciencia esclarecida, fuerte, independiente, autónoma, sin necesidad de maestros, que no obedezca más que a sí misma, capaz de asumir y de llevar sin falta las más graves responsabilidades. Esas son las grandes palabras con que se exalta el sentido del orgullo humano. Pues bien, se inspira a vuestra juventud católica la desconfianza respecto a su madre, la Iglesia. Se le enseña que desde hace 19 siglos no ha logrado aún constituir en el mundo a la sociedad sobre sus bases verdaderas, que ella no comprendió las nociones sociales de la autoridad y de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad y de la dignidad humana. El soplo de la revolución pasó por allí. Nosotros no tenemos que demostrar que el advenimiento de la democracia universal no desplaza la acción de la Iglesia en el mundo. San Pío X denuncia entonces el indiferentismo del sillón, que es tan parecido como dos hermanos al del Vaticano II. ¿Qué debemos pensar de este respecto por todos los errores y de la extraña invitación hecha a todos los disidentes por un católico para fortalecer sus convicciones por el estudio y sacar de ellas fuentes siempre más abundantes y nuevas fuerzas? ¿Qué debemos pensar de una asociación en la cual todas las religiones y aún el libre pensamiento puede manifestarse en alta voz y a su gusto? Se preguntaba San Pío X. Y el Santo Papa va al fondo de la cuestión. Comillas. El sillón no forma de ahora en más sino un miserable afluente del gran movimiento de apostasía organizado en todos los países para el establecimiento de una Iglesia universal que no tendrá ni dogmas, ni jerarquía, ni regla para el espíritu, ni freno para las pasiones. No conocemos sino demasiado las oscuras oficinas en donde se elaboran estas doctrinas deleterias. Los jefes del sillón no han podido defenderse de ello. La exaltación de sus sentimientos los ha arrastrado hacia un nuevo evangelio. Estando su ideal emparentado con el de la revolución, no temen proferir blasfemas aproximaciones entre el evangelio y la revolución. Finalmente, el Santo Pontífice concluye restableciendo la verdad sobre el verdadero orden social. La Iglesia, que jamás traicionó el bien de los pueblos por medio de alabanzas comprometedoras, no debe desembarazarse del pasado. Le basta retomar, con el concurso de los verdaderos obreros de la restauración social, los organismos quebrantados por la revolución y adaptarlos con el mismo espíritu cristiano que los inspiró al nuevo medio creado por la evolución material de la sociedad contemporánea. Pues los verdaderos amigos del pueblo no son ni revolucionarios ni innovadores, sino tradicionalistas. Cuando San Pío X habla de los organismos quebrantados por la revolución, se refiere a las corporaciones profesionales, agentes de la concordia social, opuestos totalmente al sindicalismo, que es el agente de la lucha de clases. He aquí, pues, los términos enérgicos y precisos
con que el Papa San Pío X condena el liberalismo progresista y define la actitud realmente católica. Mi mayor consuelo es poder decirme que soy fiel a la doctrina de este Papa canonizado. Los pasajes que os he citado aclaran notablemente las doctrinas conciliares sobre esta materia, en las que nos detendremos en el próximo capítulo. En defensa de la tradición.